Buenos días, en el día de hoy damos inicio a la clase de Derecho Mercantil como clase vista en virtud de que no se han presentado los alumnos, pero más sin embargo les voy a dejar por acá el tema del día de hoy para que también investiguen en relación a la clase de Derecho Mercantil del día de hoy, jueves 7 de noviembre del presente año. El tema que íbamos a tratar hoy específicamente era el tema de la contabilidad mercantil, según el artículo 32 del Código de Comercio, el cual refiere que el idioma debe estar reflejado específicamente en esa contabilidad, en lo que es el castellano, ¿no? Como idioma oficial. También tenemos en este artículo 32 referente a lo que es la parte del libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y los libros auxiliares, que se deben llevar a través de cada contabilidad. De igual forma, tenemos el artículo 33 en relación al libro diario e inventario, que debe ser presentado por ante el tribunal o registro mercantil, lugar donde se halla la empresa o el sitio donde se cree pues esa empresa, a través de un juez ordinario que no sea de mayor categoría en la localidad donde existen funcionarios que realicen esta función. Aquí podemos observar la clase que se está explicando en relación a la contabilidad del derecho mercantil. Según el artículo 34, también establece que los libros diarios se asentan día por día las operaciones que haya en el comerciante, de modo que de cada partida exprese claramente quién es el acreedor y quién es el deudor en una negociación a la cual se refiere el artículo 34 de este Código Civil. De igual forma, el artículo 35 está relacionado a que a todo comerciante, al comenzar su giro y al fin de cada año, hará en el libro de inventario una opción, es decir, una estimada de todos los bienes muebles e inmuebles relacionados a los créditos, activos y pasivos vinculados en cuanto al comercio. Según el artículo 36, también refiere que se prohíbe a los comerciantes, primero, alterar en los asientos de orden y fecha de operaciones descritas, dejar en blanco el cuerpo los asientos o a continuación de ellos. Entonces, vamos con la explicación de la clase de Derecho Mercantil en relación a la contabilidad. Ya con la presencia del alumno que iba a ver clase. Bienvenidos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Todo chévere? Ok, estaba adelantando un poquito en relación a la clase, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? Ok, hoy vamos a ver, como estamos indicando acá, el tema de la contabilidad mercantil, ¿sí? Allí más o menos te expliqué algunas cositas en relación a eso. Referente al artículo, comienza esa parte de la contabilidad mercantil desde el artículo 32 en adelante, ¿sí? Porque ya habíamos visto las actividades del comerciante, las obligaciones del comerciante ya en las clases pasadas, ¿no? Entonces ahora estamos como en la parte de la contabilidad como tal. Ok. Refiere entonces este artículo que todo comerciante de llevar en idioma castellano, por supuesto, que es el nuestro, su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el libro de inventario, tal cual como te lo estoy especificando allá. Lo puedes observar acá. ¿Sí? ¿Lo lees allí? ¿A qué se refiere con idioma castellano en la contabilidad? Cuando se refiere al idioma castellano está referido, es que es el idioma oficial por el cual, es decir, por ejemplo, si es un país, imagínate que sea un país donde se hable el castellano, el inglés, el francés, pero el idioma oficial para que se hagan o se registren esos actos es por preferencia el castellano, es decir, el español, ¿sí?
se lleve toda la contabilidad en español y no en inglés. En todas las partes del mundo. No, estamos refiriéndonos acá. Ah, Si es en otras partes del mundo, por supuesto, el idioma nativo es el que va a prevalecer en ese sentido. Dirán lo mismo, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, si el idioma oficial es el inglés, dirán ellos que lo que es la contabilidad tiene que regirse y llevarse a través del inglés, y en ese caso para ellos es un castellano, ¿no? ¿Sí? Porque es una lengua materna de allí, es lo local. y en las relaciones internacionales se prefiere el inglés, ¿no? Generalmente se hace de acuerdo al país. Por ejemplo, si es de habla hispana, se hacen las dos, ¿cómo se llama? Las traducciones, ¿no? Para dejar constancia, tanto la parte de inglés como la parte español, es decir, castellano, pues, y dejar constancia de ambos idiomas. Ok. Entonces, este artículo 35 está referido a lo que es la parte de la contabilidad del libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y los libros auxiliares. ¿Ok? Ya en el transcurso de la clase vamos a referirnos a qué es un libro diario, un libro mayor, qué es un libro de inventario, qué son libros auxiliares. ¿Qué más o menos te da a conocer de la Cruz en relación a qué son esos libros? ¿Qué te da a entender que es un libro diario, que es un libro mayor, que es un libro de inventario, qué son libros auxiliares? El libro diario debe ser el libro que maneje en el día a día el comerciante para hacer las anotaciones de los actos que se han realizado ese mismo día. El libro mayor corresponde a las que son actos mucho más grandes, comercios que van de intercambio, por ejemplo, de altos costos monetarios. Ahí se registra como un libro especial. Para esas grandes transacciones. El libro de inventario debe ser el libro donde se registre la cantidad de bienes que posea el comerciante, lo que vaya a vender. Y los libros auxiliares deben ser, supongo yo, los libros de repuesto que se tienen para cada libro del que acabamos de mencionar. Muy bien. Está muy correcta tu respuesta. Específicamente sí, cada uno tiene una función específica, ¿no? Tal cual como lo dijiste, el libro diario son los asientos que se realizan de todas las operaciones que se realizan en una empresa determinada, de todo lo que ingrese, de todo lo que egrese. Esas son todas las operaciones que se realizan en ese libro diario. Tienen que anotarse, bien sea de forma mayor o, por ejemplo, que sea muy minúscula la operación, pero igual tiene que asentarse todas y cada una de las operaciones a través de ese libro diario. Todo lo que ingresa en ese diario, en ese libro diario, tiene que ser reflejado. Por ejemplo, si salió o egresó alguna mercancía, si por ejemplo vendieron una cantidad de productos, ellos tienen que reflejar todo en relación qué fue lo que se vendió, qué fue lo que quedó en inventario incluso. Y el libro mayor, tal cual como lo referiste, es en relación a todas las operaciones que abarcan todo lo que tenga que ver con inventario, todo lo que egresa, todo lo que ingresa, con volúmenes muy altos, ¿sí? De operaciones que van de un monto determinado por la empresa. Pero generalmente se anotan todos también los asientos, todo es el libro mayor, es el que comanda toda esa situación, ¿sí? Luego tenemos los libros de inventario, tal cual como su nombre lo indica, ¿sí? Todos los bienes, ahí se van a reflejar todos los bienes que posee la empresa, todos los activos, ¿sí? Incluyendo lo que es la parte de las deudas de los acreedores, de la deuda de los que están pendientes de lo que es la parte de los activos, pasivos, ¿sí? Que están vinculados a ese comercio específico. Cualquier comercio tiene que llevar ese libro de inventario. Ese es primordial, ¿sí? Y los libros auxiliares, tal cual, son unos libros como de repuesto, ¿no? Son libros que si de repente necesitan realizar alguna otra operación que no contemple la normativa, que deben ser reflejadas a través de esos libros auxiliares. Pero tienen que siempre estar en buen estado y esos libros tienen que estar debidamente sellados por el registrador mercantil, ¿sí?
registrador mercantil o en su defecto un tribunal, ¿sí? Mercantil en esa materia. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, perfecto. Luego pasamos al artículo, bueno, vamos a culminar este punto también del artículo 32. Aquí se podrá llevar además todos los libros auxiliares que estimare conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. ¿Sí? Como se ve en el artículo anterior, es obligatorio lo que estamos hablando en relación al idioma, ¿no? Lo que es el castellano. No se extiende a los libros auxiliares, pero si se desea que tenga valor en juicio, tendrán que cumplir con el artículo 39. ¿Qué nos refiere el artículo 39? Vamos al artículo 39. Dice el artículo 39 del Código de Comercio que para que los libros auxiliares de contabilidad llevados por los comerciantes puedan ser aprovechados en juicio, por estos han de reunir todos los requisitos que se prescriben con respecto a los libros necesarios. Ese es en cuanto a los libros auxiliares. ¿Sí? Pero esas es pruebas en juicio, en tal caso de que resulte alguna controversia, alguna situación no deseada. ¿Me entiendes? Ok. En el artículo 33 está referido al libro diario, tal como lo estamos indicando allá. El libro diario de inventario, que no pueden no pueden ponerse en uso sin que hayan sido previamente presentados, como estábamos indicando, ante el tribunal o registrador mercantil, en este caso. Todos los libros tienen que estar debidamente sellados y anotados, o mejor dicho, convalidados a través de un registro mercantil del comercio que esté realizando el comerciante, valga la redundancia, ¿no? En los lugares donde los haya, o al juez ordinario de mayor categoría, en la localidad donde no existieran aquellos funcionarios, a fin de poner el primer folio de cada libro de la nota de lo que este tuviera, tomando en cuenta lo que es la parte de la fecha y la firma del juez y su secretario. O sea, todos tienen que firmar, ¿sí? En los libros. Estamos hablando del libro diario y el de inventario, ¿sí? ¿El libro mayor tiene una clasificación especial? Sí, ya ahorita pasamos a ese punto. Ok, entonces se estampa también todas las demás hojas del sello de la oficina. No sé si has visto los libros que llevan la gente que hace la contabilidad de las empresas, los contadores, que generalmente tienen un troquelado, es decir, un sello que tú lo ves como, ¿cómo se llaman esos sellos? De relieve, ¿qué se llama, no? De relieve, unos sellos de relieve. ¿Se le dice troquelado? Sí, es troquelado, es como troquelado, porque se ve como un estampado, pero es algo como invisible y que lleva los libros, ¿sabes? Eso lo hacen también en los registros. Bueno, depende también el trabajo que te haga la gente que está por fuera haciendo esos actos de comercio en el sentido de que registran los libros, hacen las publicaciones mercantiles. Esos son comerciantes también, que son independientes, pero trabajan con toda esa área mercantil, ¿sí? Por ejemplo, tú registras una empresa y entonces uno de los requisitos es que tienes que llevar, después que constituya la empresa, por supuesto, llevar unos libros. Por lo mínimo te exigen son 5 libros, ¿sí? 5 libros lo mínimo. Y entonces ellos te ofrecen como un paquete, ¿sí? A cierta cantidad y la publicación en un diario de circulación nacional o una revista mercantil de circulación también nacional, para que su empresa esté registrada, ¿no? Debidamente, tal cual como lo indica la ley, el Código de Comercio. Entonces son todos unos pasos que deben de cumplir, ¿no? Las ONGs también llevan ese tipo de libros. ¿Cuál? Las ONGs. También deben de registrarse. Todo, porque acuérdense que ellos son comerciantes. Lo que pasa es que acuérdate que en el sentido de la ONG son sociedades sin fines de lucro, ¿no? ¿Sí? Pero ya tú sabes cómo es eso. Igual tienen que llevar un registro en el sentido de llevar todas las operaciones mercantiles, ¿sí? Que se realizan. Porque de una u otra forma a ellos les ingresa, ellos tienen unos ingresos, ¿sí? Bien sea por donaciones,
bien sea por otros medios propios, porque hagan unos actos de forma particular por medio de la misma ONG, asociaciones, eventos, y que van a reflejarse en el patrimonio o el peculio de esa empresa. Entonces todo eso ellos tienen que llevar también una contabilidad. Es necesario que ellos lleven unos libros de contabilidad. Ok. Luego pasamos, tenemos también el artículo que estamos refiriendo, es el artículo 33, en relación al libro diario e inventario, ¿sí? Ya ese lo explicamos. Ok. Luego pasamos al artículo 34, en relación al libro diario, que se asentarán, allí en ese libro diario, se van a asentar día a día, tal cual como lo hemos indicado, y tal cual como lo ha referido de la Cruz, las operaciones que haga el comerciante, de modo que cada partida exprese claramente quién es el acreedor y quién es el deudor. Allá también lo tiene, ¿sí? Ese es el artículo 34. Ahí tiene que dejarse constancia de todas las operaciones que se hagan y dejar claro quién es el acreedor y quién es el deudor en la negociación que ellos realicen, ¿sí? Dependiendo también el acto de comercio que vayan a realizar. Ok. En la negociación que se refiere estamos indicando, y se sumarán entonces mensualmente, se resumirá mensualmente por lo menos los totales de esas operaciones, siempre que en este caso se conserven todos los documentos que permitan comprobar tales operaciones día por día. Allí van a ser, tal cual como su nombre lo indica, libro, diario e inventario, ¿sí? Es a diario. No puede pasar una semana, no tienen que llevarlo a diario. ¿El libro de inventario también se actualiza a diario? A diario también, sí. Porque está referido al mismo artículo, ¿viste? El libro diario se asentarán día por día las operaciones que haga el comerciante. Ajá. Ok. No obstante, los comerciantes por menor, esos por menores se refiere a comerciantes que no son mayoristas, ¿no? Por menor. Cuando escucha la palabra por menor se refiere a comerciantes que no son comerciantes mayoritarios, sino que son comerciantes detallistas, ¿no? ¿Qué se llama? Al detal. Son los que habitualmente solo vendan al detal, tal cual como estamos indicando acá, directamente al consumidor. Cumplirán con las obligaciones que impone este artículo con solo asentar diariamente un resumen de las compras y ventas hechas al contado y detalladamente las que hicieran a crédito y los pagos y cobros con motivos de estas. Esto en relación a lo que estamos hablando del artículo 34 del libro diario, donde se asentan todas las operaciones en esos libros. Y eso tiene que hacerse de forma habitual, diaria, pues. ¿Me iba a preguntar algo? No. Ok, listo. Ok. El artículo 35 está referido a que todo comerciante, al comenzar su giro y al fin de cada año, hará en el libro de inventario una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Ahí la parte de los muebles, inmuebles, y de todos sus créditos, activos y pasivos, vinculados o no a su comercio. Ahí tiene que reflejar el comerciante todos y cada uno de estos al inicio, ¿no? Y al final de cada año. Al inicio sí, es decir, al comenzar su giro. ¿Qué es eso de comenzar su giro? O sea, cuando inician. Cuando inician. ¿Ok? Cuando inician y cuando terminan. Es decir, cuando dicen que giran, es decir, cuando se refieren que están realizando las operaciones. ¿Sí? Inician las operaciones y cuando cierran las operaciones. A eso se refiere este artículo 35. Ellos tienen que reflejar allí todos y cada uno de lo que es la parte del inventario, describirlo, ¿no? Todos los bienes que la empresa tenga, allí tienen que describir uno a uno y dejar asentado en ese
en ese libro diario? Libro de inventario, perdón. Es el libro, este es el libro de inventario. Ok. Entonces, este inventario debe cerrarse entonces con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas. Esta debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y la pérdida sufrida. Esto generalmente lo hace, la contabilidad se la lleva un contador, ¿sabes? Un contador, un administrador, un contabilista incluso, que son los que están facultados para realizar este tipo de operaciones y de llevar estos tipos de trabajo. Porque el empresario por lo general lo puede llevar, pero si no tiene los conocimientos suficientes y no está acreditado para realizar estas operaciones, se va a volver un desastre, ¿no? Por eso ellos contratan una persona que le lleve la contabilidad. Tú has visto que casi todas las empresas le llevan una contabilidad, un contador, un administrador, porque es importante, ¿no? Ellos llevar todo y cada uno, de tener al día todos esos libros. Hay gente que no les para, ¿no? Pero cuando les llega, por ejemplo, fiscalización del CENIA, SUMA, entre otros organismos del Estado o de la administración pública, entonces allí es que van a empezar a correr con eso. Y claro, le van a poner sus sanciones, sus multas, pues. Ok, seguimos entonces. Se hará mención expresa de las fianzas otorgadas, así como de cualquier otra de las obligaciones contraídas bajo la condición suspensiva con anotación de la respectiva contrapartida. Los inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio que se hallen presentes en su formación. Este en cuanto al artículo 35. Estamos hablando del balance certificado, y quien hace un balance certificado, acuérdate que es el contador, ¿sí? Porque es el que tiene la facultad para realizar, ¿no? Que la ley le faculta, le da esa potestad para que él realice esos balances certificados. Ok. Salvo prueba en contrario en cuanto a la ley de contaduría pública. Artículo 8 de la ley de contaduría pública. Cuando el artículo 38 dice, cuando la inspección de la contabilidad implica hacer una investigación en los libros que exige conocimientos especiales, hay que pedir una experticia, no una inspección ocular. ¿Sí? Se pide una experticia. Una experticia y no una inspección ocular. Eso en cuanto surgiera algún tipo de eventualidad o controversia en cuanto a los libros. Por ejemplo, llega una fiscalización y le parece que están mal llevan mal la contabilidad, y entonces aperturan una investigación y pueden pedir todos los libros y que se le haga una experticia y no una inspección a los libros. Una inspección ocular, no, es una experticia. ¿Sí? Para esto no hay prohibiciones legales de que efectúen asientos mecánicos en la contabilidad. No se apreciarán los que tengan blancos o lagunas, dice el artículo. Ok. Entonces, tenemos también el artículo 36. Pasamos al artículo 36, que es este que está aquí arriba. Lo estaba escribiendo ahí. Se prohíbe a los comerciantes alterar los asientos al orden y a la fecha de las operaciones descritas. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a dejar acá. Aquí estoy grabándolo acá, para que lo tengan acá. Ok. Alterar los asientos en el orden y la fecha de operaciones descritas. Segundo, dejar en blanco en el cuerpo de los asientos a continuación de ellos. Tercero, poner asiento al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmendaduras. Es decir, que estos libros no pueden ser pulcros. No puede hacer tachadura, enmendadura, nada de eso. Ok, borrar los asientos o partes de ellos también está prohibido. Esto es en cuanto a la prohibición a los comerciantes. Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y
mutilar alguna parte de los libros, ¿sabes? Para de repente no dejar constancia de alguna situación que hayan realizado o se hayan equivocado, porque suelen suceder de repente que por desconocimiento arrancan la hoja o mutilan, ¿no? Es decir, rompen una parte y dejan otra, entonces la dejan por parte, entonces no se entiende lo que hay ahí expreso, ¿no? Y entonces estas cuestiones están prohibidas a los comerciantes. Todos estos actos, estas acciones, está prohibida para que los comerciantes no las realicen en sus libros, ¿sí? Bien sea el libro diario, bien sea el libro mayor, el libro de inventario, los libros auxiliares, entre otros, ¿sí? Ok. Seguimos entonces, con referente al artículo 38, que son los libros llevados con arreglo a los artículos anteriores, se aplica a lo anterior, a lo que hemos comentado, ¿no? Son los libros diario mayor, libro de inventario, libros auxiliares. En cuanto con arreglo a los artículos anteriores, podrán hacer prueba en contra del comerciante por hechos de comercio respecto a otras personas que no fueran comerciantes. Los asientos de los libros solo harán fe contra su dueño, pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos contengan. Es decir, que esos libros diarios, el libro mayor y todos esos libros, lo lleva el comerciante, pero no es prueba suficiente para otra persona que de repente puedan demostrar, sino ese es lo que lleva a la empresa allí. ¿Me entiendes? Al menos que se presente algún inconveniente, que quieran demostrar algo, que se puedan ir por algún litigio. Acuérdate que hay un litigio cuando hay un problema, ¿sí? Por alguna situación. Porque de repente lo que está reflejado en los libros no es lo que realmente tiene la empresa, el patrimonio o el peculio de la empresa. Entonces por allí, por ejemplo, hay empresas que maquillan mucho, ¿sí? Maquillan mucho los números, ¿saben? Contabilidad. Y entonces, tratando lo posible de evadir impuestos, de engañar al fisco, ¿sabes? Defraudar al fisco, es decir, al Estado, ¿sí? A la parte recaudadora, en este caso, al CENIA, al SUMA y otros entes que son especializados en estas áreas. ¿Sí se entiende usted? Sí. Ok. ¿Me ibas a preguntar algo? ¿Me ibas a preguntar algo? Ok. Ok. Entonces pasamos luego el artículo 39, para que los libros auxiliares de contabilidad llevados por los comerciantes puedan ser aprovechados en juicio. Por esto han de reunir todos los requisitos que se prescriben con respecto a los libros necesarios. Esto lo establece el artículo 39. ¿Sí? Esto en cuanto a los libros de hojas o tarjetas de un libro mayor, auxiliar. Los libros que estamos refiriendo, mayor, auxiliar, diario, inventario, todos esos libros. Por lo general son 5 libros, 5 libros que deben de tener cada comerciante. Es obligatorio. Si son 4 libros y te requieren 5, serían 2 diarios entonces. Los otros, por ejemplo, podrían ser, depende del comercio. Depende del comercio. Por ejemplo, si es, imagínate de licores, ¿no? Tienes que tener un libro de licores. Ese ya vendría a ser otro libro. ¿Sí? ¿Libro de licores. Podría ser, pero en el caso de una licorería, ¿no? ¿Sí? Por eso te estoy diciendo y te estoy comentando, depende el comerciante, ¿no? El tipo de negocio que tenga el comerciante. Es decir, la razón social del comerciante. Por ejemplo, si por ejemplo van a vender, ponte tú verdura, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener por lo menos, aparte de esos 5 libros, que generalmente no los utilizan. Esa gente no utiliza porque acuérdate que ellos se constituyen como comerciantes informales. Más bien están exigiendo de que se actualicen, es decir, que se pongan a derecho y se constituyan como comerciantes de forma legal, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo hablamos la vez pasada, sí, en las clases anteriores los comerciantes? Eso también, exacto, que no eran actos de comercio, ¿te acuerdas que decía? Pero después había una contraposición en cuanto a eso. Ok.
El artículo 40 refiere que no podrán hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna para inquirir si los comerciantes llevan o no los libros, si estos están o no arreglados a las prescripciones de este código. Entonces, el artículo 41 tampoco podrá acordarse de oficio ni a instancia de parte. Cuando dice instancia de parte, ese es un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Instancia de parte. Es un acuerdo privado, ¿sí? Que lleguen a realizarse, por ejemplo, que van a inspeccionar los libros, ¿sabes? ¿Sí? Y acuérdate, le hacen, no es una inspección, y le hacen es una experticia, ¿sí? Es correcto. No se hace una inspección ocular a los libros, no. Se hace una experticia a los libros. Ok. Esto en el caso de unas liquidaciones de sociedades legales o convencionales y quiebra o atraso. Sabes que la parte de la quiebra, eso es un delito, ¿no? La quiebra es un delito. La quiebra, por ejemplo, que un comerciante lleve a una empresa a la quiebra, eso es un delito, ¿no? Porque generalmente se presume la mala fe de que llevaron a la quiebra a esa empresa por algunas razones que de repente son de conveniencia particular. Es decir, que de repente si una empresa